¿Cuándo es? A ver. Por si acaso la fecha va a ser el... ya vas, el examen el 12 de febrero vamos a dar ese instancia, la primera, por si acaso, ¿ya? Para que se preparen para ese examen que va a ser para los que no lo hicieron. Obvio, los que ya lo hicieron no necesitan presentarse ese día. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, ingeniero. Ya, entonces vamos a comenzar hoy día con las otras dos clases. Que el día 12 de febrero tenemos de aquí 2 semanas el examen para el recuperatorio para la parte del primer parcial. Eso fue lo que dije. Alguien estaba preguntando, no sé si me pudo escuchar. Para el segundo parcial, que es la clase vector y la clase matriz, ¿ya? Obvio, por supuesto, digamos, ¿no? Ahorita voy a ir cargando, me van a esperar un ratito, vamos a cargar Radio Estudio y vamos a comenzar a ver la segunda clase. Como decía, vamos a continuar con la clase vector. A ver, vamos a ir, si quieren pueden seguirme, voy a tratar de ir armándola, obvio, en la plataforma, me avisan si lo ven ya mi pantalla. ¿Lo ven? Sí, ingeniero. Ya, perfecto. Entonces, vayan atendiendo. Si quieren, pueden ir haciendo también ustedes, si lo tienen ahí en Radio Estudio. Pero vamos a ir viendo, no solamente haciéndolo, sino tratando de explicar cómo funciona la clase, ¿ya? Obvio, vamos a crear, ya saben, un proyecto de tipo Windows VCL, digamos, para crear nuestra nueva clase. Dentro de este proyecto, lo primero que vamos a hacer es al proyecto aumentarle una unidad más para nuestra clase. Y antes de hacer cualquier cosa, vamos a grabar todo en algún directorio, ¿eh? Como lo que ya tenemos ahorita, ¿no? Voy a crear otra carpeta para nuestra clase vector. ¿Ya? Y dentro de esa carpeta ahí voy a poner la unidad 2. Ya saben que es una unidad para la clase vector. La unidad 1 es la clase del formulario. Y finalmente me va a pedir el nombre del proyecto. Y ya está, ya le di nombre, ya me creó la unidad vacía y ya puedo crear. ¿Vamos hasta ahí? ¿Sí? Y obvio, aquí ya vamos a declarar la clase, ¿no? ¿Se ve bien la letra o la hago más grande? Se ve bien, ingeniero. Ya, entonces, vector, vamos a declararlo vector como una clase, ¿eh? Y luego, dentro de la clase vamos a declarar la parte privada y la parte pública. Dentro, ya saben, de la parte privada vamos a declarar las propiedades. Obvio, igual que mi clase cadena que tenía una longitud, aquí le llamamos en vectores, se le llama dimensión. Es lo mismo, ¿no? Es la cantidad de elementos que contiene el vector, ¿no? En el caso de la cadena se llamaba la cantidad de caracteres que contenía la cadena, ¿no? Bien, esa la vamos a declarar como un número entero, un número natural, porque obvio no son negativos ni fraccionarios, digamos, los números. Y finalmente el arreglo que va a contener los elementos, que le vamos a llamar elementos, que va a ser un array, digamos, ¿no? Y aquí es donde cambia, ¿no? Obvio, en el clase cadena los elementos siempre van a un char, en cambio aquí pueden ser de cualquier tipo. No vamos a comenzar diciéndole que van a ser números reales, ¿no?
Entonces, pero aquí lo puedo cambiar por string, por cualquier tipo, ¿no? Y puedo crear un vector de cualquier tipo, ¿no? Vamos hasta ahí, ¿se entiende? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Señores, Todo claro, Inge. ok, ya. Bien, vamos a seguir, por supuesto, luego con los métodos, ¿no? Vamos a comenzar con una función que devuelva la dimensión. Le vamos a llamar una función que devuelve. Obvio no le puedo llamar dimensión porque ya la propiedad se llama dimensión, así que le he puesto a la función din, que devuelve la dimensión. Obvio devuelve un número que corresponde a la cantidad de elementos que tiene el vector, ¿no? Luego los métodos básicos para manejar los elementos del vector. Obvio, igual que en la clase cadena, podemos adicionar un elemento. Obvio, se supone que le paso el elemento. La única diferencia es que aquí el elemento son números reales. Puede tener un método para modificar un elemento. En este caso tengo que enviarle la posición donde se encuentra el elemento y el elemento que va a reemplazar al que ya existe, que obvio va a ser un número real. Vamos a hacer un método para insertar un elemento. Igual va a recibir la posición donde se va a insertar y el elemento que se va a insertar. Otro método para eliminar un elemento. Luego va a recibir una posición. Y va a eliminar el elemento en posición. Luego un método para obtener un elemento. Que igual va a recibir una posición. Y va a devolver el elemento en esa posición, obvio, un número real. Ya, eso igual que en la clase cadena son los métodos básicos para manejar los elementos que contiene el vector, ¿no? Luego vamos a ir aumentando más métodos. A ver, hasta ahí un rato intenten ver y vamos a ir implementando estos métodos, entender cómo deben hacer. Obvio, algorítmicamente son iguales a los métodos que hicimos en la clase cadena, así que no cambian. O lo único que cambia es que en vez de ser caracteres, el arreglo, ahora son números reales, nada más. Pero algorítmicamente estos métodos, por lo menos estos, son similares, ¿no?, a los que ya hicimos. ¿Se entiende? Señores. Señores. ¿Se entiende? Entonces, a ver, intentemos implementar esto. Deberían implementarlo hasta con los ojos cerrados estos métodos, porque bueno, se supone que ya saben hacerlo, digamos, ¿no? Así que debería ser sencillo. A ver, intenten ver cómo se lo harían y luego, por supuesto, vemos, me preguntan, les trato de explicar, los hacemos, pero a ver, intenten un rato y luego hablamos. Les voy a dar un par de minutos para que, a ver, intenten ir avanzando, ¿ya?
verificar que P sea una posición válida. Lo mismo para el insertar y para el obtener elementos y el eliminar. Ahora el eliminar está mal, no basta dimensión, sino dimensión -1 en el eliminar, ¿no? Luego en el insertar está bien, digamos, ¿no? Esas son las correcciones que tendrías que hacer. ¿Se entiende? Entendido, ingeniero. Ya. A ver, vamos a ir viendo, traten de seguirme, vamos a ver si vamos a ir haciéndolo. Deberían poderlo hacer porque obvio son similares, pero a ver, vamos a implementar. ¿Qué presiono para la implementación? Control Shift. Presiono. Eso, muy bien. Entonces, adicionar elementos, se supone que lo que tengo que hacer es incrementar la dimensión, en este caso, ¿no ves? Luego, colocar en el arreglo, ¿cómo se llama el arreglo? Elemento se llama. En la última posición, ¿cuál es la última posición? Obvio coincide con el valor de la dimensión, ¿no? Ahí tengo que colocar qué cosa, el elemento que me han pasado, ¿no? Entonces eso sería adicionar, incrementar la dimensión y luego colocar al final, obvio en la última posición, la que acabo de aumentar, el elemento que me han pasado. ¿Se entiende o hay algo que no se entiende? Señores. ¿Se entiende, ingeniero? Ya, bueno, ya que habíamos visto también, si me pasan una posición, tengo que verificar que esa posición sea válida. ¿Cómo tendría que ser válida? Obvio, tener un valor mayor que 0. ¿Y qué más? ¿Y qué Menor o más? igual a la dimensión. Menor o igual a la dimensión. Si cumple con esas condiciones, entonces puedo eliminar el elemento. Pero si no cumple con esas condiciones, entonces debía generar o lanzar, se llama una excepción. Entonces lanzo una excepción. Obvio, aquí me sale un error porque tengo que incluir la librería donde está declarada la clase section, ¿no? Entonces aquí ya saben, en la parte de la interfaz puedo poner en uso. ¿Qué cosa? ¿Qué tengo que poner en uso? ¿Qué tendría que poner en uso? Sí, es útil. Sí, sí es útil, ¿no? Utilidades del sistema, ¿no? Que es la librería, la unidad donde está declarada la clase section. ¿Ve? Ya no me sale error y aquí yo pongo el mensaje que quiero poner. Error, posición, el clásico, posición fuera de rango, ¿no? Eso se lanza una excepción con ese mensaje. Bueno, aquí adentro de si cumple, ya tengo que eliminar, ¿no? Para eso, obvio, tengo que recorrer los elementos para tapar el elemento que se va a eliminar. Comienzo en la posición, digamos, ¿no? Y voy hasta la dimensión -1, ¿no? ¿Y qué voy haciendo mientras estoy recorriendo? Voy pasando los elementos de una posición a otra, ¿no?
Entonces, el elemento que está en la posición I, digamos, voy a traer el que está delante de él. ¿Cómo sería el que está delante? Sería el I más 1, está delante de él. Entonces, todos los recorro y elimino, básicamente, borro el que está en la posición P, lo voy reemplazando. Una vez recorrí todos los elementos, digamos, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? ¿Decrementarlo? Sí, hay que decrementar la dimensión, porque bueno, acabo de eliminar un elemento, entonces tengo que decrementar la dimensión, si no, no sería coherente. Ya, eso sería el eliminar, ¿no? Obvio, la función que retorna la dimensión solo sería un result de la propiedad dimensión. Pues, ¿no? Si me dice cuánto es la dimensión, simplemente devuelvo. Por eso es que cada vez que aumento, cada vez que aumento un elemento, aumento la dimensión para que cambie su valor. Cada vez que quito, le quito. Así que siempre dimensión que va a tener la cantidad de elementos que tiene el vector. Obvio, la primera vez, ¿cuánto va a tener? ¿Cuánto va a valer dimensión? Cuando recién cree el objeto. 0. 0. Entonces, si aumento 1, ¿cuánto va a valer? 1. Si quito 1, va a valer de nuevo 0. Así que siempre dimensión va a tener el valor correcto de cuántos elementos tiene el vector. Para eso es esa propiedad. Entonces, si yo le pregunto al vector, decime cuántos elementos tiene, obvio me va a devolver lo que vale esa variable, esa propiedad, ¿no? Y va a ser el valor correcto. ¿Se entiende, no? Bien, obtener un elemento, obvio, primero valido que la posición sea válida, ya lo hicimos el código, así que obvio lo que cambia es esto de acá, ¿no? Entonces, si la posición es válida, hago algo y si no, devuelvo una excepción, que es la misma, la posición no es válida. Entonces, si me dicen obtener elemento y me envían la posición, si la posición es válida, simplemente ahora tendré que devolver el elemento en esa posición, obvio, voy al arreglo. ¿Cómo se llama el arreglo? Elementos. ¿Cuál es el elemento que quieren? El que está en la posición P. Y simplemente lo devuelvo ese elemento, ¿no? Eso es obtener un elemento. Como verán, es bastante simple, ¿no? Ya que es muy similar a lo que es modificar un elemento. Igual, tengo que validar que la posición sea válida. Si la posición es válida, entonces, ¿qué tendría que hacer? Ir al arreglo en la posición P y cambiar ese valor por ¿cuál? ¿Por qué tendría que cambiar? Por el E. Por E. Por el E. Perfecto, ¿eh? Y listo, ya está el modificar. Ahora solo me falta el insertar. Igual insertar requiere que verifique que la posición sea válida. A ver, si la posición es válida, entonces lo que tengo que hacer aquí es insertar. ¿Ya? Entonces, en P el elemento. Pero primero tengo que desplazarlo. Entonces, antes de poder desplazarlo, primero incremento la dimensión, porque insertar significa aumentar. Ya significa que, obvio, voy a aumentar la dimensión porque voy a aumentar un elemento. Entonces luego me voy desde el final y comienzo a desplazar los elementos hacia la última posición para que abran un espacio para el nuevo. Entonces, ¿dónde va a comenzar? Voy a comenzar en dimensión. ¿Y hasta dónde voy a ir? Hasta la posición más 1, pero obvio, como voy a ir al revés, ya no se pone tú, sino don tú, ¿no? Porque no voy a ir incrementando, voy a ir decrementando hasta la posición que me han pedido más 1. ¿Por qué? Porque obvio en la posición P es donde voy a insertar el elemento. El último elemento que voy a desplazar va a ser el que esté en la posición P más 1. ¿Ya? Y entonces, ¿qué voy haciendo mientras estoy recorriendo? Obvio, desplazando los elementos. Entonces, voy a decir que el elemento que está en la posición I va a ser reemplazado por el elemento en ¿qué? ¿Dónde? En la posición I más 1, porque estoy yendo al revés.
está bien en el final, al final lo pongo el que estaba de último, al incrementar la dimensión ya no es el último, sino el penúltimo. Voy a la última posición y traigo el penúltimo, así, y voy recorriéndolo todo, para abrir un espacio, ¿para qué? Para que luego al final coloque en la posición P el elemento que me están pidiendo. Y ahí estaría ya la implementación de todos estos métodos, ¿no? Obvio, como no hay ningún rojito, puedo presionar control F9 para ver si no hay un error. Ya sé que no hay un error sintáctico, pero puedo compilarlo para ver si no hay errores semánticos. Luego, obvio, vamos a utilizar el formulario para probar esos métodos, pero antes vamos a hacer algunos otros métodos, ¿se entiende? A ver, estos son los métodos básicos. Si se dan cuenta, son los mismos que hicimos en la clase cadena, excepto que, obvio, ahora ya no son caracteres y son números reales. A ver, vamos a hacer unos, le voy a dar para que hagan unos 3 ejercicios de estos básicos también en la clase vector, intenten hacerlo, para que la próxima clase comencemos ya a hacer ejercicios un poco más avanzados sobre vectores, ¿ya? A ver, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer una función que me devuelva un promedio de los elementos del vector. Obvio, va a agarrar, sumar todos los elementos y lo va a dividir entre los elementos del vector, y lo que va a devolver, obvio, si sumo números reales y lo divido, me va a dar otro número real. Entonces lo que voy a obtener es un número real también, que es el promedio de los elementos del vector, ¿ya? Puedo hacer otra función básica, por ejemplo, usar el mayor elemento del vector, digamos, ¿no? Obvio, en este caso también va a devolver un número real, va a comparar todos los elementos del vector y me va a devolver el número mayor que encuentre en el vector. ¿Se entiende? Señores. Se entiende, ingeniero. Ya. Y finalmente van a intentar hacer un método que me devuelva, por ejemplo, cuántas veces se encuentra un elemento en el vector. En este caso, yo le envío el elemento, digamos, le envío el número, y me dice cuántas veces el número está en el vector. Obvio, si no hay, me va a devolver 0, y si hay 1, una vez, si hay 2 veces, me va a devolver 2, ¿se entiende? Perdón, no es un número real, es un Word. ¿Sí se entiende esos 3 métodos? El primer método, ¿puede explicarlo, ingeniero? Es el promedio, el promedio. Por ejemplo, si el vector tuviera, no sé, el elemento 5, el 7, el 1, el 20, ¿qué tendría que hacer? Sumar 7 más 5, 12, 13, 33, dividido entre 4, 8 punto algo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Ese sería el promedio. ¿Sí? Hola. Señores, ¿se entendió? Se entendió, ingeniero. Ya. Entonces eso sería el promedio. Entonces el primero es el promedio, el otro es el mayor y el otro es cuántas veces un elemento se encuentra en el vector, ¿no? Entonces yo, no sé, si fuera, por ejemplo, algo como esto y me preguntara, no sé, vamos a ver. Y dijera, ¿cuántas veces está el 8 en el vector? Me devolvería 1. Pero si, por ejemplo, el vector tuviera eso, ¿cuántas veces está el 8? Me devolvería 2, digamos, ¿no? O, por ejemplo, no sé, digo, ¿cuántas veces está el 9 en el vector? Me devuelve 0, porque no hay ninguna vez, ¿entiendes? ¿Sí? A ver, preguntas, dudas, cualquier cosa. A ver, pregunten algo que no entiendo, ¿por qué está eso? ¿Por qué esto? Explíqueme esto, no le entiendo esto. Vamos. Pregunten, pregunten, pregunten. O todo se entiende. Ingeniero, disculpe una pregunta. Como en este tema son con números, ahora vamos a ocupar las comillas, así como nos está explicando
el ejemplo. No, no, no. Los números son números reales, los que vamos a trabajar en un arreglo de números reales. Obvio, un número real, un 3 es un número real, pero también un 0.5 es un número real, ¿no? Un -1 es un número real. ¿Se entiende? Pero obvio, comillas se utiliza solo para string, ¿no? Para indicar caracteres. En este caso, estamos creando un vector de números reales, ¿no? Por el momento, ¿no? ¿Se entiende? Sí, ingeniero. ¿Qué más, señores? El último, Dime, ¿cómo sería? ¿Cómo? Perdón. La última función. No la entendí. ¿Y de qué trata? La última función devuelve cuántas veces lo que le estaba explicando ahorita. Por ejemplo, si yo tengo un vector con estos números y digo, ¿cuántas veces se encuentra? Le paso el 0, me dice hay 2 veces, 2 ceros hay. ¿Me entiendes? Si le digo, por ejemplo, ¿cuántas veces está el 8? Dice, no hay ninguno, porque no hay ningún 8 en el vector, ¿se entiende? Esto es solo una manera de mostrarlo físicamente, digamos, podríamos decir el vector, ¿no? No es que se escribe así, ¿no? ¿Se entiende? Sí, otra pregunta más. Para que escribamos el texto en el edit, ¿lo ponemos 8, tanto así? ¿O cómo sería? Sí, sí. En realidad, tú cuando pones en el edit podrías poner de dos maneras, dependiendo cuál es el símbolo que se utilice para decimales. Si quieres poner un número real, digamos un número fraccionario, podrías decir 5.6 o también se puede escribir 5,6. ¿Me entiendes? Pero cuando lo vas a escribir en el edit, no vamos a utilizar ya un edit nosotros en realidad. Si ya sea lo que te referís. Cuando hagamos la interfaz acá, vamos a utilizar un grid, que es más parecido a un arreglo. A ver dónde está eso, debe estar en adicional. Sí, vamos a utilizar uno como este, ¿no? Entonces, por ejemplo, en realidad es una matriz pero obvio, si yo a ese le digo, por ejemplo, row, le digo, solo vas a tener una fila, ¿me entiendes? Una matriz de una sola fila es un vector, ¿se entiende? ¿No ves? ¿Lo ves? Aquí, por ejemplo, vamos a poner lo que sean editables. Entonces, ¿ves? Cuando esto lo haces correr este componente. Ya. ¿Ves? Ahí vamos a tener un componente como este, digamos, donde vas a poder meter los valores. ¿Se ve? ¿No ves? No se ve. Ya sea para pedirlos o para mostrarlos, ¿se entiende? ¿No? No vamos a utilizar un edit para esta estructura, sino objetos como estos, que son más parecidos al concepto lógico que tienes de un vector, ¿se entiende? No se ve, ingeniero. Ah, perdón, voy a volver a compartir. Decía, lo que vamos a utilizar, ¿ves? Es un grid, que es una matriz en realidad de una sola fila, y ahí vas a poder guardar tus elementos, ¿se entiende? Como lo concibes lógicamente que es un arreglo, un vector. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Sí, entonces eso es lo que vamos a utilizar. ¿Se ve ya? Se ve. Entonces ese es el componente. Ya no vamos a utilizar un edit para pedir o mostrar. Vamos a utilizar un string grid, digamos, ¿no? Una grilla se llama en español la traducción de un... ¿Estamos? ¿Se ve, no ves? Y obvio esa grilla te sirve para pedir o mostrar información en una estructura tipo matricial, tipo vector o tipo matriz. ¿Se ve, no ves? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿No? ¿Eso era lo que estabas preguntando? Sí, eso era. Ya, luego ya vamos a hacer esto, no te preocupes, digamos, ¿no? Por el momento, ¿qué más, señores? A ver, pregunten. Preguntas. Para sacar la dimensión
de elementos. Perdón, se te cortó, no te escuché. Para sacar la dimensión de los elementos. Por eso, para eso es esta propiedad y para eso hicimos este método, para saber cuántos elementos tiene, ¿no? O me estás hablando de este objeto gráfico. Ajá, sí. Ese objeto gráfico tiene propiedades. Obvio, está en inglés. Row quiere decir filas. Entonces, row count dice cuántas filas tiene. ¿Me entiendes? ¿Ves? Tiene una sola fila. Whole, columna. Whole, columna. Cantidad de columnas, dice, tiene 5. ¿Se entiende? ¿No ves? Entonces, este es el nombre del objeto y puedes acceder a sus propiedades para saber cuántas filas o cuántas columnas tiene. ¿Se entiende? Ya me queda más claro. ¿Ya? ¿Qué más, señores? Pregunten cualquier cosa. Vamos. Cualquier cosa que tengan dudas y necesiten que se les explique, para que intente explicarles, digamos, de la mejor manera y puedan entender cualquier cosa. A ver, de una vez. Como en el proyecto números usábamos un logaritmo para sacar la longitud del número y en cadenas usamos un len para vectores. ¿Qué usaríamos? Dimensión, pues, ¿no? ¿Me entiendes, Por eso es la propiedad. Lo que pasa es que el len ya era algo que ya traía el lenguaje que te devolvía la longitud de un string, pero no era de la clase cadena. Igual para la clase cadena teníamos una propiedad longitud, ¿me entiendes? En el caso del vector tenemos una propiedad dimensión y tenemos una función dim que me devuelve la dimensión del vector. ¿Se entiende, no? ¿Sí? No lo entendí muy bien. Perdón, no te escuché. Que no lo entendí. Ya, si tú quieres saber, si tú declaras un objeto de la clase vector y quieres saber cuántos elementos tiene el vector, no hay una función hecha por el lenguaje. Por eso hicimos nosotros una que se llama dim, que te va a devolver cuántos elementos tiene el vector. ¿Se entiende? Entonces, si quieres saber cuántos elementos tiene el vector, puedes llamar a la función dim. Por ejemplo, acá, si yo declaro un objeto aquí, X, lo voy a llamar, va a ser algo de la clase vector, vamos, hoy voy a poner en uso la unidad esa para que lo reconozca, ¿sí? Y luego en algún lugar del programa, quiero saber cuánto es la dimensión de X, simplemente le voy a decir a X y voy a llamar a la función dim y dim me va a devolver cuántos elementos tiene el vector. El vector X en este caso. ¿Se entiende o no? Ya lo entendí bien. ¿Qué más, señores? Vamos, hablen. Pregunten lo que sea, lo que no entiendan. Disculpe, una pregunta sobre el tema de los números. Cuando yo estaba practicando quería intentar trabajar con un tipo de dato booleano, true o false, pero al momento de ponerlo en el label me salía error, tipo de dato Claro, no incompatible puedes string con porque el booleano. booleano no se imprime, no es un valor, Sí, digamos, que se pueda cómo, convertir a... Entonces, sí, ¿qué es lo que En tienes que Delphi, hacer ¿cómo en se puede? realidad? A ver, ¿qué es lo que tienes que hacer? Si tu función, vamos a suponer, voy a ir un ratito, espérame. Si tu función es booleana, entonces puedes llamar si, por ejemplo, ¿no es? Si. Y luego dices si X existe, digamos, se llama la función, que devuelve un booleano, ¿me entiendes? Entonces, si existe, igual a true, le voy a poner igual a true. Entonces, acá le puedes decir al label, ¿no? Label 1.caption igual a, no sé, verdad, así, a lo que te dé la gana, ¿me entiendes? Else le dices label, ¿se entiende, no? Entonces, lo que no puedes decirle es label caption x.exist, ¿me entiendes? Asumiendo que exist es una función booleana que va a haber un true y esperar que label muestre el true o el false, ¿se entiende? Sí, ingeniero. Ya, entonces no se puede porque este no es un valor que se pueda mostrar. Entonces lo que hace es te preguntas por ese valor,
si x.exist, asumiendo que exist es una función que devuelve un valor booleano, igual a true, entonces ahí ya lo cambias ese true por un texto en el label que diga sí, está, verdad, lo que te dé la gana, ¿no? Y else también lo mismo, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Ya, perfecto. ¿Qué más, señores? Vamos, hablen, pregunten, lo que sea. Inge, tengo Vamos, una señores, dudita. pregunten. ¿Hay o no hay preguntas? Tengo una dudita. Hable. Dime. Te escucho. Cuando yo uso case, ¿puedo hacer que un string se parezca a otro? Digamos, por ejemplo, cuando yo mando por edit text un hola, digamos. Ya, y a ver, lo meto por vamos con case. calma, a ver. Tú me hablas de esta sentencia, Sí, ¿sí? Esto solo es válido para tipos de datos ordinal. Yo puedo hacer case de este, entonces puedo decir case, si el X es algo de tipo ordinal, puedo decir, si X vale 1, hagamos esto. ¿Me entiendes, no? sí. Pero si X es string, no se puede hacer. Si X es de tipo string y yo me quiero preguntar si X vale Juan, entonces hace esto. Si X vale Pedro, hace esto. No funciona. Porque no es X, el string no es un tipo de dato ordinal. ¿Entiendes? No es un tipo de dato ordinal. Sí. Tiene que tener un orden los elementos. Si tú quieres crear algo así, podrías definir, digamos, ya no utilizarlo a X como string, sino definir un conjunto, por ejemplo. Podrías agarrar acá var y definir, no sé, le voy a llamar nombres, nombres, ¿no? Nombres, digo, va a ser algo de tipo set of string, digamos, ¿no? Es un conjunto de string, estoy diciendo, ¿estás de acuerdo? Y ahí ya pongo, no sé, Juan, Pedro, digamos, ¿no? Y pongo ahí todos los nombres que me dé la gana. ¿Estamos? ¿Sí? Perdón, no lo puse entre comillas. Sí. Entonces ya estoy definiendo un conjunto y ya es un tipo de dato ordinal, ya se llama eso. ¿Me entiendes? Porque ya le estoy dando un orden. Pedro, Juan está de primero, Pedro de segundo. Entonces, si yo luego acá digo case, ¿me entiendes? ¿Sí? Case nombre, ahora sí puedo, ¿está de acuerdo? Preguntarme si nombre tiene Juan, si nombre tiene Pedro, digamos, ¿no? O declaro luego, por ejemplo, esto lo declaro como un tipo, ¿no? Si quieres, tipo nombre, digamos, ¿no? ¿Me entiendes, no? ¿Y qué Y luego diferencia? declaro una variable de ese tipo, digamos, ¿no? ¿Me entiendes, no? Más acá declaro una variable var X va a ser de tipo nombres. Entonces ya puedo preguntarme por X y puedo preguntarme si X vale Juan, Pedro y así sucesivamente. ¿Se entiende la idea? Sí, que se entiende. ¿Ya? Pero no funciona directamente con un tipo de dato string. ¿Ya? Ya lo equivalente, para no hacer todo este chiverío, si quieres hacer eso, no es con que, ya es básicamente si, con un montón de i, si X es igual a Juan, hago esto. Si X es igual a Pedro, hago esto. ¿Está de acuerdo? Entonces, este sería con puro if, ¿no? ¿Entiendes? Y si no quieres que se haga más, solo una de esas cosas a la vez, entonces le dejo un break. ¿Sí? En cada, para que no, digamos, como que si ya se cumple eso es lo que hace el case. Si se cumple ya no verifica los demás. ¿Se entiende? Sí, y en el case no es necesario poner el break. No, ya internamente eso es lo que ocurre, ¿no? Cuando cumple un caso, él ya solo aplica uno, no se pueden cumplir más de uno, solo uno. Tras que se cumple uno, lo deja lo demás, ¿no?
Ya, ¿Se ingeniero. entiende? Sí, sí, se entiende. Ya, ¿qué más, señores? Pregunten. Disculpe, ingeniero, estaba tratando de hacer esa función del promedio y me sale un error que dice que los operadores no son compatibles a este tipo de operadores de Delphi. Ahorita le comparto lo que hice. Ya. Ahí está en el chat, fíjese por favor, si es que está bien o no. If, y la palabra if es para división entera, y los números que estás sumando son números reales, lo estás dividiendo, entonces va a dar un número real. Tienes que utilizar la barra de división, no la palabra if. La palabra if es solo para división entera, no para división real. ¿Se entiende? Ah, ya. Muchas gracias, ingeniero. Ingeniero, Sí, dime. ¿cómo podemos mostrar un número con decimales en el string grid? No tienes que mostrarlo, lo muestras nomás porque lo conviertes, digamos, ¿no? En realidad no tienes que hacer nada especial. Voy a volver a compartir, creo, mi pantalla. Es que el int_str obviamente no acepta ese parámetro. No, es float to str lo que tienes que utilizar, float. Ah, ya. Cuando es número real ya no se utiliza int porque eso es para enteros, ¿no? En números reales se utiliza float to str y al revés, str to float. ¿Se entiende? Sí. Y también otra consulta que, bueno, cuando definimos aquí en Object Pascal, ¿no? Cuando definimos la dimensión del vector, decimos que es desde 1 hasta una posición. Ese 1 solo sirve para que a la primera posición le llamemos 1, ¿no? Por ejemplo, Sí, exactamente. Tú le podías decir 0 y tu vector ya no va, su primera posición no sería la posición 1, sino la posición 0. Sí, era por eso, por el 0. Y también si le decimos, por ejemplo, desde 6 hasta 9, la primera posición va a ser 6, ¿no? Sí. Si tú le haces, digamos, el sub 5, te va a decir error, porque solo existe a partir de la posición 6. Ah, ya. Muchas gracias, ingeniero. ¿Qué más, señores? Disculpe una pregunta sobre esa explicación que le dijo a mi otro compañero sobre el case. Eso siempre lo vamos a trabajar en el formulario, ¿cierto? Principal y no en la unidad de la clase. No, igual en la unidad de clase, si es como un if, es una sentencia básica, ¿no? Ahora, pero en general, dependiendo para qué lo vas a utilizar, pero en ambos lugares puedes necesitar utilizarlo. Pero no es solamente para para el lugar de la interfaz, en el formulario, en la clase, en cualquier lugar que necesites hacer un case, ¿no? Solo que le estaba explicando que el case, la variable que utiliza el case debe ser una variable de tipo ordinal. No se puede utilizar una variable que no es ordinal, como un string que no es ordinal. O case de un número real, porque tampoco el número real es ordinal. Sí, puedes hacer un case de una variable tipo word, tipo integer, porque sí son ordinales. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Pero puedes hacerlo en la clase o en cualquier lugar, porque es una sentencia básica, como el if, el while, el repeat, el for, ¿me entiendes? ¿Qué más, señores? Entonces, el viernes continuamos. Ya saben, tienen esos 3 ejercicios, inténtenlos resolver. El viernes los resolvemos, ¿ya? Bien, que estén bien, nos vemos.